Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Hoy les voy a hablar de un nuevo tema del proyecto del libro que estamos escribiendo. Sean todos bienvenidos a este programa de Ilumina tu camino, viviendo tu vida con interioridad. Vive tu vida con interioridad es un llamado a la espiritualidad, a vivir la vida desde el punto de vista espiritual, que tú la puedes llamar desde el punto de vista de la conciencia, del interior, de la espiritualidad. Hay muchas maneras del despertar, de la iluminación. Hay muchas maneras de hablar de la parte espiritual. Y estamos tomando el tema del libro Conciencia Espiritual sobre la Vida. Mire que son varios el lenguaje que uno va pronunciando. De la manera como hablamos, es que tenemos resultados. Si tú hablas cosas negativas, vas a tener resultados adversos. Si hablas cosas positivas, vas a tener resultados favorables a ti. Entonces vamos a ir aprendiendo el lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje, ilumina tu camino, iluminar tu camino. Voy a iluminar hoy mi camino. Iluminar tu camino es interiorizar, es despertar esa luz que tú tienes por dentro. Ese es el iluminar tu camino. ¿Cómo se ilumina el camino? Pues alumbrando. Dice, vosotros sois la luz. Yo soy la luz, dice Cristo. Vosotros sois la luz. Vosotros en mí y yo en ti. La fuente de la luz. Entonces, ¿cómo podemos ser más asertivos, acertar en nuestras decisiones? Pues uno acierta cuando ve, cuando tiene una visión, visualizar. Por eso cuando Pablo tuvo la visión de que de una luz lo derribó y escuchó una voz que le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Dice, a quien yo persigo. Dice, yo soy Jesús. Dice la voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Y dice, y Jesús le dio las indicaciones. ¿Qué quieres que haga? Esa disponibilidad, ¿qué quieres que haga? La única manera para uno poder llegar a decir, Señor, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es el propósito mío aquí en la vida? ¿Cuál es el propósito que tú me has encomendado? ¿Para qué soy bueno aquí en la tierra? Es que uno sea derribado, o sea, que uno sea transformado por esa luz y que escuche esa voz interior. Ve que todo es interioridad. Todos, ahí en ese proceso de Pablo se dice que las personas escucharon la voz, o en otras partes dice que escucharon como un trueno, que algo, o sea, algo que le impactó a Pablo. Se ve, se observa, pero eso todo sucedió interiormente, desde el punto de vista interior. Todo sucede dentro de uno. Todos los pensamientos, todo lo que uno tiene, de la abundancia del corazón abra mis labios. Entonces, por eso el lenguaje que uno pronuncia es muy importante. Y dice Pablo que él fue obediente a esa visión interior, a esa luz que lo iluminó, ilumina tu camino. Entonces es una forma de hablar. Decir, vivir la vida con interioridad. Pues es que, como siempre les digo, hay cosas externas de afuera, pero que si uno no percibe con los ojos interiores, pues no tiene sentido. Pero si uno está mirando con los ojos internos, con los ojos del alma, con la interioridad, todo lo que uno ve tiene sentido. Todo, todo. Entonces el lenguaje, vive la vida con interioridad, tomar conciencia espiritual sobre la vida interior. Esto no tiene que ver con religión, no tiene que ver con economía, con ciencia, con nada. Tiene que ver es con la parte íntima del ser humano. Muy bien, pues estamos escribiendo el libro de tu conciencia espiritual sobre la vida y les voy a hablar hoy del tercer punto, que es el pacto. Ya les hablé del deseo, la culpa, y hoy voy a hablar del pacto. Mañana, si puedo hacer el programa, voy a hablar del lucro y luego de la caridad, ser caritativos. Eso hace parte del mundo, la caridad. Eso es un lenguaje, porque en el lenguaje espiritual es otro, es más la empatía.
pero después le voy a explicar poco a poco. Entonces, esta semana quiero terminar la primera parte, que son la parte de las alianzas. Y ya le voy a pasar la cámara para que podamos entender un poco de lo que estoy hablando. Recuerda que la primera parte del libro es el alma. El alma son las relaciones. El alma es el resultado. El alma es el amor. ¿El resultado de qué? El resultado de la relación del cuerpo y del espíritu. Lo que nosotros vemos en este momento somos almas vivientes. ¿Quién eres tú? Yo soy un alma viviente, un ser viviente que vivo. Y ese vivir se llama alma, ánima, dinamo, que camina, psiquis, lo que los psicólogos llaman psiquis, o desde el punto de vista de la psicología. Entonces, estas relaciones que vemos es las alianzas o las relaciones. Lo correcto son las relaciones, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Esta es lo importante, las relaciones. Luego, el ser humano cambió las relaciones por alianzas. Y entre las alianzas hay atracción, hay deseo, que es atracción y glorificación, culpa, condena y castigo. Y hoy voy a hablarles de el pacto. ¿Qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo el proyecto Ilumina tu Camino, por si acaso llega una persona nueva hoy. La conciencia, esto no se puede uno distraer en esto, porque el enfoque es que el libro Conciencia Espiritual sobre la Vida tiene que ver con la actitud, que es la atención constante, mantenga la atención constante. ¿Dónde puse las llaves? ¿Dónde quedaron tal cosa? Yo las puse aquí, dice uno, y no, las tenía en el bolsillo. Entonces, la falta de atención constante es una actitud de inconsciencia. Tomar conciencia es darse cuenta, una actitud de darse cuenta de las cosas, estar despierto, ilumina tu camino, despertar, darse cuenta de lo que está pasando. Y la espiritualidad es una cualidad de equilibrio, cuando uno mantiene relaciones en equilibrio. Y la vida es la unidad de la actitud y la cualidad, que es lo espiritual y lo espiritual y la conciencia espiritual. Muy bien. Este libro solamente es para tomar conciencia, tiene 3 partes. Estamos en la primera parte en este momento. Muy bien. Entonces, la primera parte, hablamos en la psiquis, de la relación, y voy a hablarles del pacto, de esta partecita, que es otra parte negativa. Yo cuando digo negativo no estoy hablando de bueno ni malo, no estoy hablando de esa de moral. Estoy hablando del aspecto adverso o contrario a lo positivo, que es la paz. Pero hoy no les voy a hablar de la paz, sino del pacto. Voy a pasar ya para mostrarles lo que tiene el libro. Esto es lo que se ha escrito. Voy a mover la cámara para que veamos un poquito más. Muy bien. Entonces, ¿qué es el pacto? ¿Por qué decimos que el pacto es lo contrario de la paz? Porque el pacto lo único que dice es ausencia de guerra. Y el ser humano se inventó los pactos, se crearon los pactos. Y voy a meterme un poquito con la parte del área de la Biblia. Entonces, en la película Piratas del Caribe dice, yo no incumplo un trato una vez cerrado. Dice, yo no incumplo un trato una vez cerrado, pero solo acordamos los fines, los medios los decido yo. Es una manera de decir lo que es un pacto. Los pactos entre los seres humanos. Los pactos son manipuladores, la paz no. La paz no se manipula, pero los pactos sí. Los pactos es ausencia de guerra. Los pactos es la ausencia de guerra. Entonces, le voy a hablar qué es un pacto, desde el punto de vista de lo que yo pienso, de lo que yo estoy enseñándoles, para decirles que por eso es que no existe paz en este mundo, porque paz es armonía y equilibrio. En cambio, los seres humanos basan sus relaciones es en el pacto, en la alianza, en la ausencia de guerra. Entonces, el tercer aspecto de los procesos artificiales de las alianzas es el pacto. Se trata de los acuerdos que firman las partes involucradas en un conflicto. Los pactos conllevan tratos o compromisos que obligan al cumplimiento de las pautas que han descrito, so pena de reclamarle a quien falte al pacto.
Cuando alguien viola ese pacto o el pacto, existe estipulado unas reglas para señalar cuál es la pena que se deberá aplicar o se debería aplicar a quien cometa la falta o delito que se indica en el convenio pactado. Y entonces me voy a meter aquí con lo de la Biblia. Un legendario pacto es el establecido entre Dios y la humanidad. En la Biblia hay dos pactos llamados testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo firmado bajo la ley y el Nuevo mediante la gracia, los cuales están viciados por parte de la humanidad, no por parte de Dios, de una de sus partes. Recuerda que el pacto es, ya dijimos que es procesos de las alianzas, pero es artificial. Dios cumple, el ser humano incumple. El ser humano los infringe, viciados por la humanidad. El ser humano los infringe y nada sucede. Debido a la inalterabilidad divina, los pactos del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán cambiados. Entonces el ser humano como que se aprovecha de Dios cuando son pactos como este, como en el caso del divino. El ser humano los viola y entonces Dios no puede hacer nada, porque él sí sigue ahí firme en el pacto, según la Biblia. Así, por ejemplo, en el caso del pacto como pueblo elegido, Israel ha transgredido muchas veces el pacto y Dios permanece fiel, haciendo grande el nombre de Abraham, porque eso lo prometió, su numerosa descendencia y la multitud de las naciones. De la misma forma sucede con el pacto de Palestina, con el pacto de Moisés y con David. Además, la Biblia contiene otros pactos como el de Adán, el de Noé y el del nuevo en Cristo Jesús a través de la copa. Son pactos que vemos que hay en la Biblia. Sin embargo, todos esos pactos fueron violados por el ser humano. Aunque todos esos pactos han sido adulterados por los seres humanos, continúan válidos, porque no pueden ser abolidos por su carácter celestial inmutable. Como decía Teresa de Jesús, Dios no se muda. ¿Qué tal esos pactos en que solamente uno es el que cumple y los otros incumplen? Pero así es, por eso es que no hay paz. Así es como sucede entre los seres humanos. Simplemente ausencia de guerra. Por eso digo yo que los pactos entre los seres humanos es ausencia de guerra. En efecto, el patrón pernicioso de los pactos los preserva la Biblia. En la Biblia no existe un pacto bilateral. El ser humano viola y Dios cumple. En los escritos sagrados se promulga todo lo contrario al respeto de los pactos, a respetarlos, a su honroso valor, a cumplir la lista de obligaciones entre las partes involucradas y a tratar de encontrar el punto de equilibrio entre las sanas relaciones. Los escenarios de mayor profanación en la historia humana los detallan los pactos bíblicos, pero desde el comienzo de la civilización hasta nuestros días los pactos han sido un fracaso. En la actualidad hay pactos fallidos como los que divulga la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué pactos hacen? Pactos y pactos y pactos, y la guerra sigue. La violencia sigue porque falta es la paz, que es armonía y equilibrio. O la OEA, para nosotros aquí que vivimos en América, la Organización de los Estados Americanos, o lo que llaman la Organización de los Derechos Humanos, DDHH, eso lo vemos por todos lados. Todos son pactos, 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 y los resultados no se ven. ¿Por qué? Porque no hay una interioridad, sino son cosas externas. Y la gente, la sociedad, el gobierno, la humanidad cree que por pactos es que se van a cumplir, y sabiendo que toda la vida los pactos han sido violados por una de sus partes. Pero así como se yerra en política, se erra en economía, religión y ciencia. Es decir, la humanidad ha fallado en su criterio artificial de querer ordenar el mundo. Es que los pactos es porque como ya el ser humano no lo puede hacer de una manera coherente, saliéndose de Dios, entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha firmado pactos y todo ha sido fallido. En definitiva, los pactos ni siquiera funcionan con Dios, mucho menos entre los seres humanos. Por eso, más se tarda en hacer públicos los acuerdos entre las partes en conflicto y la firma de los compromisos que en darse el incumplimiento por alguna de sus partes o bilateralmente. Con seguridad se continuará firmando componendas, ajustes y convenios, pero jamás habrá paz en la humanidad mediante los pactos. Esa es una de los escritos que hay en el libro que estamos organizando. El pacto es ausencia de guerra. Lo positivo del pacto sería la paz, que es armonía y equilibrio. Algunas frases
célebre sobre el pacto. Gabriel García Márquez decía: el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Imagínate, un pacto honrado con la soledad, o sea, hacer pactos con la soledad. Después de ahí lo escribió en 100 años de soledad. Otra frase es el de Paulo Coelho, que dice: apuestas y pactos se hacen con los ángeles o con los demonios. Y recuerda que hay pactos con el diablo, que la gente ha hecho. Otro es el del Mundo Burke. El Mundo Burke dice: toda clase de gobiernos está basado sobre compromisos y pactos. Toda clase de gobierno está basado sobre compromisos y pactos. Y ya vimos que ni los compromisos ni los pactos los cumple. Y Luis Séneca, Aneus Séneca, el gran pensador romano, Lucius Anaseus Séneca, dice: el que ha hecho un pacto justo con la pobreza es rico. El que ha hecho un pacto justo con la pobreza es rico. Muy bien, esta es voy a pasar la cámara otra vez. Este era lo que les quería decir en el día de hoy. De esto es que les estoy hablando. El libro, el folleto que estamos escribiendo. Estoy en la primera parte, que es la psiquis. Recuerden, la psiquis, que es las relaciones. Estoy hablando de las relaciones humanas. Las relaciones humanas que se basan en el deseo, en la culpa, en el pacto, en el lucro, en la caridad, son fallidos, porque sus resultados son sensualidad, conciencia, acuerdo, empresa y egoísmo. Tienen que ser el alma, el ser humano, las relaciones humanas tienen que estar basadas en el amor, en el perdón, en la paz, en el servicio y en la empatía. Que si es en el amor, es del disfrute y la sensibilidad. Disfrute es dar frutos. Perdón, humildad y misericordia. Paz es armonía y equilibrio. Servicio es dar todo para vivir, y empatía es comprensión y compasión. Y si uno ama, perdona, vive en paz, servicio y tiene empatía, entonces los resultados es libertad, felicidad, verdad, belleza y bien. Lo más noble que hay en el ser humano. Muy bien. Esto es lo que les quería decir. Esto es lo que les quería enseñar en el día de hoy. Mañana vamos a ver lo que es el lucro. ¿Qué es el lucro? Lo contrario del lucro es el servicio. Pero las relaciones humanas, como están basadas en alianzas, entonces lo que hacemos es el lucro. ¿Qué es el lucro? Lo vamos a ver mañana. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Pasa este video si cree que le sirve a otra persona. Estas son partecitas del libro que estamos organizando, y si ustedes tienen algo, un poema, una canción, una frase, un argumento, una narración, cualquier cosa con relación a cualquiera de estos subtemitas que estamos viendo, yo lo pongo ahí en el folleto, en el libro. En el libro yo lo pongo en el texto. Vamos a llevar un texto. Muy bien. Mañana, entonces Dios mediante, hablamos de el lucro. ¿Qué es lucro? Es solamente satisfacer necesidades. Pero aquel que satisface las necesidades de alguien, inmediatamente saca provecho para sí mismo. Lo contrario de dar frutos. Pero bueno, ahí vemos la diferencia que hay entre una sociedad creada solamente con principios humanos y una sociedad desde los principios de la interioridad divina, que es mantenerse en la realidad, para el propósito que estamos hechos nosotros, como las plantas, como los animales, como la naturaleza, y que nosotros deberíamos hacer de la misma manera, pero no somos capaces porque nos hemos salido. Ya no le vamos al target, sino que hemos fallado, y no le pegamos al punto de equilibrio, al centro de la divinidad que es Dios. Por eso tenemos que volver al centro, donde está el corazón amoroso de Dios, que cualquier sea el concepto de Dios, siempre y cuando el contenido sea el mismo. Muy bien, bye bye. Pasa este video si cree que le sirve a otra persona. Bye bye.